Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 24. Josué 24, 15. Cuando lo vengan, glorifiquen el nombre del Señor. Vamos a leer unidos este versículo, Josué 24, 15. Leemos la palabra de nuestro Dios que dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repetimos la última parte, hermanos, que está muy bonita. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oramos. Bendito Padre, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias porque nos concedes llegar hasta este día tan anhelado. Gracias por este congreso regional femenil. Gracias por este primer día de actividades. Gracias porque hemos sido bendecidos a través de los estudios, a través de las alabanzas. Y ahora, mi Dios, toca nuevamente estudiar tu palabra, para lo cual rogamos que sea tu Santo Espíritu, tu Espíritu que trae convicción, tu Espíritu que convierte, que transforma, tu Espíritu que nos enseña, sea Él mismo el que nos hable, el que nos enseñe y que pueda llegar al corazón, a lo más profundo de nuestro ser, pueda traer ese cambio en nosotros, pueda traer esa edificación. Háblanos, Dios, en esta noche, que el santo nombre de tu Hijo sea glorificado en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos, te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. He tomado como tema esta parte del texto que dice: escogeos hoy a quien sirváis. Ese es mi tema, hermanos. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿No les parece un poco raro la forma en que Josué le está hablando al pueblo de Israel? Porque escuchen esta declaración: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿creen ustedes que servir a Dios sea algo malo, hermanos? Creo que la respuesta es obvia. Servir a Dios es lo justo, es lo correcto. Y servir a Dios es la cosa más hermosa y más maravillosa que pueda existir. Pero ¿por qué Josué les está diciendo: si mal os parece servir a Jehová? Porque ellos no lo servían. Porque ellos no estaban sirviendo a Dios como debería de ser. Cuando Dios, si analizamos la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Josué y en todos los tiempos, Dios había sido bueno con su pueblo. Josué le tocó la tarea de llevar a cabo la conquista en la tierra de Canaán. Y cuando Dios llamó a Josué, en todo el libro de Josué se resumen las siguientes palabras. Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ninguna palabra de la que Dios le había dado a su pueblo Israel faltó. Todo lo que Dios les prometió, todo se cumplió, porque Dios fue fiel a su pueblo. Lo natural era que su
Y nosotros podemos decir también que Dios ha cumplido sus promesas con nosotros, que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha colmado de sus beneficios. Pero luego entonces, muchas veces, la iglesia o parte del pueblo se encuentra en la misma situación en la que estaba el pueblo de Israel. El corazón del pueblo estaba dividido y muchos corazones también en estos tiempos están divididos. En primer lugar, quiero que veamos esta parte cuando dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿A quién vamos a servir nosotros, hermanos? Sin duda alguna ya tenemos la respuesta. Vamos a servir a Dios. Pero lo primero que les pone Josué al pueblo de Israel es la opción de servir a los dioses. Les dice: ustedes escojan. Si ustedes quieren servir a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, adelante. Si ustedes quieren servir a los dioses que adoran a la gente de los amorreos en la tierra en que estamos, adelante. Y de la misma manera vemos cómo ellos, a pesar de los grandes milagros y maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel para darles la victoria sobre todas las naciones, a pesar de todo, en sus corazones todavía estaba la tendencia a irse hacia la idolatría. Y sabemos que la idolatría siempre fue un tropiezo para el pueblo de Israel. Constantemente ellos claudicaban, constantemente ellos se inclinaban hacia la idolatría. Por eso creo que el primer mandamiento que está en el Decálogo, en los 10 mandamientos, precisamente es este: Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento: no te harás imagen. No te harás imágenes. Tristemente, hermanos, en la Iglesia Católica Romana omiten esos dos mandamientos. Quitan esos dos mandamientos donde se prohíbe la idolatría o el adorar las imágenes. Lo quitan y ponen en lugar de eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los dos primeros mandamientos los quitan y ponen el de amar a Dios. ¿Por qué? Porque habla en contra de la idolatría. La idolatría es un pecado ante los ojos de Dios. La idolatría, nos dice el diccionario, que es la adoración de un ídolo. Eso es idolatría. Pero no acaba aquí la definición. Idolatría también dice que ama excesivamente a alguien o a algo. En otras palabras, idolatría es cuando amamos a alguien o algo más que a Dios. Cuando le quitamos el lugar que Dios tiene o debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Y cuando Dios está en segundo término, en tercer término, entonces ya se está quitando el lugar que le corresponde a Dios y estamos poniendo en primer lugar otras cosas. Puede ser un ídolo, puede ser una imagen, o puede ser otras cosas, como vamos a ver. Porque alguno dirá: bueno, nosotros ya no somos idólatras. Pero dice el diccionario que también es idolatría cuando amamos excesivamente a algo o a alguien. Eso también es idolatría. Por ejemplo, el amor a una persona, a veces supera el amor que se tiene hacia Dios. Y algunos dirán: no, hermano, ¿cómo cree?
algo así es. No ha ocurrido, hermanos, que en las iglesias hay jóvenes cristianas que se enamoran de un inconverso, y cuando nos damos cuenta que tienen noviazgos inconversos, le decimos: mira, no está bien lo que estás haciendo. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y muchas veces los jóvenes dicen: no, pues yo me voy con él, y agarran y se van, porque están amando más a una persona antes que amar a Dios, antes que obedecer a Dios. Primero aman más a un hombre o a una mujer y se van con él. Y no les importa si pierden su salvación, y no les importa si pierden un ministerio, y no les importa todo lo que aprendieron durante tantos años que estuvieron dentro de la iglesia. Lo tiran a la basura. ¿Por qué? Por amar más a una persona antes que a Dios. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. La Biblia dice que cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio y fueron amenazados, los apóstoles dijeron, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dice en Hechos 5:29. Ellos tenían como prioridad obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puede ser que alguna persona ame más a un hombre o a una mujer antes que a Dios. Y eso es idolatría, cuando se le quita el primer lugar a Dios. Otra forma, el amor a las riquezas. Esto es algo que entra tan sutilmente en el corazón de la persona que muy pocos van a reconocer que están amando más a las riquezas que a Dios. Y cuando hablamos de riquezas, podemos referirnos también a un trabajo. Hay personas que dejan de venir al culto con tal de ganar más dinero. Hay personas que se pierden de la bendición de asistir al templo con tal de tener más dinero. ¿Y qué está pasando? Que están poniendo en primer lugar su trabajo antes que a Dios. Están poniendo en primer lugar el dinero o los bienes o las cosas pasajeras de este mundo. Puede ser una mejor casa, puede ser un mejor carro, y la persona se afana tanto que quiere conseguir a toda costa, aún si a ese precio pierde la persona su salvación. La persona deja de ir al culto, pero él quiere el carro nuevo, pero él quiere la casa, pero él se está matando trabajando, aunque se esté perdiendo de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque está poniendo en primer lugar el trabajo o las riquezas. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puede ser que una persona pueda tener dos empleos, pero nadie podía tener dos amos. No se puede tener dos amos, solamente se podía tener un amo. Y dice que el que ama a las riquezas, hermano, ya está cayendo en la idolatría. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Ninguno que milita, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, se enreda en los negocios de esta vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. También otra forma es amar al mundo. Habrá personas que amen más al mundo que a Dios en cantidades grandes. Hay personas que incluso no se bautizan porque dicen: es que me gusta el culto, me gusta cómo predican, me gusta ir al templo, pero no me quiero bautizar ahora. Un día una persona que la estábamos evangelizando con mi esposa, íbamos, y un día así de plano nos dijo: ¿sabe qué, hermano? Me gusta lo que enseñan, me gusta lo que predican, me gusta el evangelio, pero ¿sabe qué? Ya no quiero que me visiten. Todo lo que ustedes me dicen estoy de acuerdo, pero ya no quiero que me visiten. Le digo: hermana, ¿por qué ya no quiere que? Bueno, decía hermana, con esa fe que tenía, le decía: ¿por qué ya no quiere que la visitemos?
Dice, hermano, la verdad, me invitan a una fiesta y cuando voy a la fiesta me invitan a una cerveza y me la tomo porque me gusta. En las fiestas hay baile y a mí me gusta bailar, la verdad, se lo digo sinceramente. Así que por favor ya no me visiten. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo que a Dios mismo. Aman más las cosas pasajeras de esta vida que la misma salvación que el Señor nos ofrece. Por eso hay muchas formas de quitarle el lugar o el primer lugar a Dios y poner otras cosas que son vanas y pasajeras antes que a Dios, hermanos. La Biblia dice que cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Y cuántos Demas vemos en las iglesias que se van amando las cosas de esta vida porque aman los placeres, aman los pasatiempos, aman lo que el mundo les puede ofrecer? Y eso, hermanos, es quitar a Dios y poner en primer lugar las cosas del mundo. Por eso, bien decía Josué, escoge a quién quieres servir. ¿Quieres servir a las riquezas o a Dios? ¿Quieres servirle al mundo o a Dios? ¿Quieres servirle a ser esclavo de tu trabajo o quieres ser siervo de Jesucristo? Escogeos hoy a quién sirváis, pero nosotros no podemos estar en las dos partes, porque la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios celoso. La Biblia nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente y Él no quiere una parte de nuestro tiempo, Él no quiere una parte de nuestra vida, Él no quiere una parte de nuestro corazón. Dios quiere que le demos todo a Él, porque Él lo merece todo, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con versículos que nos hablan de que a Dios no le gustan las medias tintas, no le gustan las cosas medias. La Biblia dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que siente Dios cuando una persona es tibia, cuando una persona no se decide. Como que me da ganas de consagrarle mi vida a Dios, pero también me gusta el mundo. Como que quiero servirle al Señor, pero también tengo que arreglar mi casa. Y entonces la persona está en dos pensamientos. A Dios no le gusta la tibieza. A Dios le gusta la gente decidida, la gente valiente, porque el reino de los cielos es de los valientes. A Dios le gusta la gente seria. Si es sí y si es no, mejor no. Pero no se puede estar en un estado medio, en un estado de tibieza. La Biblia dice en 1 de Reyes capítulo 18, versículo 21. 1 de Reyes capítulo 18, versículo 21. Dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron callados. Y así hay muchos que están callados ante esta pregunta que Josué está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Escoge a quién le vas a servir. Y muchos callan porque no están decididos del todo si van a servir a Dios o si van a servir al mundo. También la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los que están en dos pensamientos, los que están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, los que quieren tantito servir a Dios y tantito al mundo. Eso no le agrada a Dios. Dice, escoge a quién vas a servir. ¿Y cuándo es que nosotros debemos escoger? ¿Cuándo es que nosotros debemos de tomar esa decisión? Dice
te llamaré. Hechos 24, 25. Ahora vete, después te digo. Pero ese después nunca se llegó, porque él posteriormente murió y ahora está en el infierno lamentándose, porque Dios le estaba dando la oportunidad de ponerse a cuentas, la oportunidad de salvarse, el día de la salvación. En ese día es hoy. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera, Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué esperas para entregarle tu vida al Señor? ¿Cuántas predicaciones quieres oír más? ¿De qué manera quieres que Dios te hable? ¿De qué forma quieres que Dios te traiga a su camino? Si hoy estás escuchando la voz de Dios, decídete hoy a servir a Cristo, pues el mundo nada te va a dejar. El mundo nada bueno te va a traer, solamente te espera la condenación si sigues en el pecado. Hoy decídete en entregarle tu vida al Señor. Dice la Biblia también en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios 6, 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy los ángeles quieren hacer fiesta. Hoy Dios quiere gozarse. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo, triste será si tú hoy te vas con un corazón vacío. Triste será para tu alma que tú hoy cierres tu corazón y le digas no a Jesús cuando Él está tocando la puerta de tu corazón, cuando Él está insistiendo ya de mucho tiempo atrás. El Señor dice que hoy es el día de salvación. Vamos a servir a Jehová, hermanos. Vamos a servir al Señor. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cuántos podemos decir en esta noche como Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. A menudo corregimos a los hijos o decimos, no, primero se dice la otra persona y al último tú. Primero la tercera persona y luego tú. Pero aquí, hermanos, es al revés. Primero los que debemos a servir al Señor somos nosotros. Si vamos a servir a Jehová, hagámoslo primero. Josué no tenía ninguna duda, él ya había tomado su decisión desde hacía mucho tiempo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese yo que siempre resulta ser un estorbo para servir a Dios, es que yo esto, es que yo estoy cansado, es que yo voy a hacer esto, es que yo pienso esto, y el yo. Pero Josué tenía ese yo rendido a las plantas de Dios, a las plantas de nuestro Señor, el yo rendido completamente a Dios antes que su casa, antes que la iglesia. Queremos que nuestra casa se rinda a Dios, queremos que la iglesia obedezca a Dios. Primeramente nosotros debemos rendirnos ante Dios. Primeramente nosotros debemos obedecer a Dios, debemos de ser punta de lanza. Que a veces queremos que la iglesia obedezca y a veces nosotros no obedecemos. Queremos que la iglesia ore y nosotros no oramos. Queremos que la iglesia coopere y no cooperamos. Queremos que la iglesia llegue temprano y nosotros siempre llegamos a las carreras. Pero dice Josué, por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque sin importar lo que otros quisieran, Josué no esperó a la mayoría, no siguió a la mayoría al comienzo de su carrera. Cuando los espías
orar. Pero Josué y Caleb se levantaron valientemente y dijeron: nos vamos a comer como pan. Jehová nos va a entregar en nuestra mano. Dios nos va a dar la victoria. Subamos y poseamos la tierra que Jehová nos ha prometido. Y aunque la mayoría hablaba de apedrearnos, ellos siempre hacían lo correcto. Muchas veces esperamos que otros sirvan a Dios para que nosotros le sirvamos. Es que como los hermanos no quieren jalar, no quieren ir hacia adelante. Oye, mamá, pero ¿cómo fulana? A veces los hijos nos dicen de otros hermanos: oye, papá, pero ¿cómo el hermano fulano hace esto? A veces hasta los más chiquitos. Un día estábamos viendo un video y me dice mi hija, nada más que ella lo tomó al revés, estaba viendo un hermano que pues en la iglesia siempre va con un pelo de un color, pero en el video lo estaba viendo de otro color. En el video no estaba pintado su pelo, estaba canoso. Dice: oye, papá, me dice mi hija, la más chica, papá, mira, ese hermano se pinta el pelo, se lo pintó de blanco. Digo: no, mi hija, al contrario, lo tiene blanco, pero se lo pinta de negro. Pero papá, ¿por qué eso? Y luego resulta que su maestra del kinder es cristiana y agarra y dice: papá, mi maestra no es cristiana. ¿Por qué dices eso, hija? Porque mi maestra usa pantalón y las cristianas no deben de usar pantalón. Y a veces los hijos nos preguntan, ¿verdad? Pero ¿qué les vamos a decir? Hijos, déjanos a ellos. Si ellos no quieren obedecer, ellos darán cuentas con Dios. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros vamos a procurar someternos a la palabra de Dios, porque eso es lo que dijo Josué, aunque la mayoría opinara lo contrario. Y vemos cómo el servicio de Josué está más que claro en la Biblia, porque él siempre fue un hombre de oración. Josué era un hombre de oración. Josué era un hombre que siempre estaba en el tabernáculo de reunión. Vamos a ver en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía del campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Por eso Josué podía decir: yo. Él estaba en el tabernáculo, nunca se apartaba. Él siempre fue un hombre de oración. Él siempre fue un hombre obediente. Fue un hombre de fe. Él siempre iba por delante poniendo el ejemplo. Y a pesar de que la gente era incrédula, él siempre ponía el ejemplo en todo. Primero yo. Y luego dice: y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa son los que viven bajo mi techo. Su casa son los que moran bajo nuestro techo. Si alguien ya no vive en su casa, bueno, como luego dicen, ya es harina de otro costal. Pero los de mi casa son los que están bajo mi techo, mi esposa y mis hijos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero resulta, hermanos, ¿verdad? Que Josué lo hablaba con tanta autoridad, con tanta seguridad. Yo en mi casa serviremos a Jehová, porque la influencia de Josué en su familia era grande. Era una influencia mayor aún que la que estaba en su país. Él primero se preocupó por influir su propia casa, porque hay que comenzar de adentro hacia afuera. Hay que comenzar en nuestra casa. Primeramente hay que influir en nuestra familia. El pastor debe primero influir en su familia. El cristiano debe influir primeramente en su casa, en su familia. El día de ayer leía un escritor, John Maxwell, y dice que él fue influenciado tanto por sus padres de esta manera. Él dice en su libro, en uno de sus libros: les oí orar con fervor. Esa era la influencia que él tenía. Les oí orar con fervor.
por Dios. Esa es la influencia que debemos de darle a nuestra familia. Que cuando ellos recuerden o piensen en la oración, se acuerden de nosotros cómo estábamos orando. Que cuando ellos recuerden las pláticas que teníamos, que ellos recuerden que eran pláticas positivas, que no estábamos criticando al pastor, que no estábamos hablando mal de los hermanos, que estábamos hablando cosas positivas, porque eso va a influir en la vida de nuestros hijos, porque eso va a influir en la vida de nuestra familia. Vamos a influir. A veces que ni siquiera los llamamos y ellos están escuchando lo que hablamos, ellos están viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo actuamos ante cualquier situación. Esa es la manera en que nosotros debemos de influir. ¿Es esto lo que está viendo nuestra familia y nosotros, hermanos? ¿Nos ven orar? ¿Nos escuchan hablar cosas positivas? ¿Ven en nosotros ese interés por la obra de Dios? ¿Están en el templo por la fuerza o porque tienen la convicción? ¿Porque están convencidos? ¿Porque han visto en nosotros esa buena influencia? Hay un ejemplo muy maravilloso en la historia de los Estados Unidos. Me refiero al ejemplo que dio un predicador y evangelista famoso del siglo XVIII llamado Jonathan Edwards. Este predicador y su esposa influyeron tanto en sus descendientes, influyeron tanto en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, que su descendencia de Jonathan Edwards, 13 de ellos fueron presidentes de universidades, 65 fueron profesores universitarios, 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargo de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Que nosotros, hermanos, ya no queramos que sean presidentes o gobernadores o senadores, pero que sean predicadores, que sean colaboradores de la iglesia, que sean pastores, o que por lo menos sean cristianos verdaderos. Muchas veces he orado y le he dicho al Señor: Señor, yo no te pido que mis hijos sean ricos, no te pido que les des muchos bienes, lo único que te pido es que ellos se salven, que ellos sean buenos cristianos, que nunca de los nunca, Señor, por ningún motivo se aparten de tu camino. Eso es lo único que te pido, eso es lo único que quiero para mis hijos, que ellos sean salvos y que ellos te sirvan con todo su corazón. Si influimos de esta manera, hermanos, yo creo que seremos los padres más felices, que a ellos los veamos en el camino del Señor. Si queremos impactar a la comunidad, al país, al mundo, el punto de partida va a ser nuestro hogar. Primero hay que influir primeramente en ellos. Siguiendo esta lectura, hermanos, del servicio de Josué a Dios, nos damos cuenta que no solamente Josué le sirvió a Dios. Primero él se puso por delante, yo, y luego mi casa serviremos a Jehová. Y saben, no solamente Josué, por su influencia que tuvo, no solamente logró que sus hijos sirvieran a Dios, sino que la nación misma le sirvió a Dios en el tiempo de Josué. Vamos a leer lo que dice Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Eso es lo que les había
pero yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Este mensaje tan poderoso logró que el corazón de Israel, que estaba entre dos pensamientos, que la balanza se fuera a servir al Señor, y ellos también todo el tiempo de Josué, la Biblia nos dice que ellos sirvieron a Jehová, amaron a Dios y le sirvieron a Dios. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra nación. Dios quiere que le sirvamos, pero ¿quién tiene que empezar? Señor, cambia, Señor, primero a mi mujer. Es que mi esposo es así y yo no sigo a Dios porque él es bien tremendo. O es que mi mujer no me ayuda. Es que tú no me ayudas, mujer. Es que tú no me ayudas. Pero él se puso en primer lugar. Y a veces le pedimos a Dios mal, como aquel niño que se había portado mal. Y entonces se pone a orar y le dice: Señor, te pido que cambies a mi papá. Cambie a mi papá, que ya no me pegue. Pero ¿cómo no le decía: Señor, cámbiame a mí, que ya no sea tan desobediente? A veces sí queremos: Señor, cambia a mi mujer, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos. Pero los primeros que tenemos que tener ese cambio somos primeramente nosotros. Y cuando hay ese cambio, nosotros vamos a lograr influir en nuestra familia. Pero primero nosotros hay que entregarle nuestra vida a Dios, hay que consagrarnos a Él, hay que servirle a Él. Y cuando ellos vean, hermanos, ellos se van a sentir motivados también a servirle al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. ¿Cuántos decimos como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Cuántas veces hemos visto que no todos siguen a Dios? Que unos juegan con su salvación, que unos juegan al cristiano, porque el domingo son cristianos, entre semana se les olvida que son cristianos. Y a veces nos dicen: pero ¿por qué papá fulano? ¿Por qué sultano? Nosotros vamos a servir a Dios, Señor. Nosotros vamos a servir a Dios. Tenemos que proponernos servir a Dios. Y si los demás no le quieren servir, nosotros le vamos a servir. ¿Cuántos queremos hacer estas palabras de Josué? ¿Cuántos queremos hacerlo nuestro lema? El lema para nuestro hogar, el lema que gobierne nuestra vida. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, yo quiero servirte? Y yo quiero también que mi casa te sirva, Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros debemos anhelarlo, nosotros debemos buscarlo. ¿Y por qué vamos a orar? Porque el que nos va a ayudar a hacerlo es Dios. Yo quiero hacerlo, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero que mi familia también te sirva, Señor. Pero yo sé que no voy a poder solo. Yo sé que la cosa no está fácil, Señor, en mi casa. Necesito tu ayuda. Para que mis hijos te sirvan, para que mi esposo te sirva, para que mi esposa te sirva. Necesitas ayudarme, Señor, porque yo solo no voy a poder hacer que ellos te sirvan. Tú tienes que convencerlos. Voy a poner de mi parte, me voy a consagrar, voy a orar, voy a buscar de tu presencia, te voy a servir. Pero necesito tu ayuda, Señor, para que también ellos sientan el mismo amor por la obra de Dios, sientan el mismo anhelo. ¿Cuántas veces le hemos dicho o hemos pensado: Señor, yo quisiera que así como yo quiero servirte, yo quisiera que este mismo sentimiento, este mismo deseo lo tuviera mi familia, que lo tuvieran mis hijos? Yo también quisiera que ellos también te sirvan. Pero el que se los va a poner es el Señor, el que va a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos quieren venir al Señor, hermanos, y decirle: Señor, yo quiero que yo y mi casa te sirvamos, Señor? Solo no puedo, Señor. Tú tienes que hacer la obra. Yo voy a poner de mi parte, pero tú vas a ser el que va a producir el querer como el hacer por tu buena voluntad. Vamos a orar, hermanos, en esta hora.